Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Santiago González Dorado y el día de hoy el proceso que se lleva a cabo por el cual podemos determinar si una función es par o impar. Y lo haremos por medio del método gráfico y numérico. Para empezar, aquí tenemos la función f de x es igual a 8x al cubo menos 5. Pasaremos a saber si esta función es par o impar, o si simplemente no tiene paridad, es decir, que no es ni par ni impar. Empecemos utilizando el método numérico. ¿Qué nos dice la condición del método numérico? Nos dice que f de menos x debe ser igual a f de x. Dicho esto, pasaremos a realizar el procedimiento. Colocaremos f de menos x es igual a 8x al cubo menos 5. Tengamos en cuenta aquí que este menos x que vemos aquí pasará a reemplazar a las x de la ecuación. Y en este caso vemos que la única x acompaña al 8 y que está elevado a la 3. Entonces nos quedaría así. F de menos x es igual a 8 de menos x elevado a la 3 menos 5. Ahora pasaremos a efectuar. Entonces nos quedaría f de menos x es igual a 8. Bueno, aquí tengamos en cuenta que menos x está elevado a la 3. Entonces nosotros decimos que menos x por menos x es igual. Bueno, sabemos que x por x es x al cuadrado, pero en este caso efectuamos los signos. Entonces menos por menos más, entonces nos quedaría la x positiva, y a esta x le multiplicamos un menos x, entonces nos dará como resultado menos x al cubo menos 5, porque pues este no lo acompaña ningún x. Pero claro, tengamos en cuenta que esto aquí no lo podemos hacer, fue un error mío. Entonces lo que vamos a hacer es acomodar f de menos x es igual a menos 8 de x al cubo menos 5. Y así quedaría nuestra operación. Ahora, ¿nosotros qué hacemos para saber si efectivamente esta función es par? Bueno, principalmente tenemos nuestra ecuación inicial, que es f de menos x igual a 8x al cubo menos 5. Bueno, teniendo en cuenta que este f de menos x es lo que se le asignó para poder hacer este procedimiento. Ahora, nuestra operación final es esta. F de menos x es igual a menos 8 de x al cubo menos 5. Ahora, para que se cumpla por el método numérico que una función sea par, es que tanto la primera ecuación como la resultante deberán ser iguales. Y como vemos aquí, no son iguales, porque aquí el número 8 está positivo, en cambio aquí está negativo. Pero pues miramos que aquí el menos 5 está negativo y acá el menos 5 también. Pero solamente por este signo no se logrará que la función sea par. Bueno, ya nos dimos cuenta que esta función no es par. Ahora pasaremos a hallar por el método numérico si esta función es impar. Ahora, antes de conocer si esta función es impar, conoceremos que f de menos x es igual a menos f de x. Como verán, utilizaremos la misma expresión
que utilizamos en el método numérico pasado. Entonces, teniendo en cuenta a esta función, sabremos que f de menos x es igual a menos 8x elevado a la 3 menos 5. Ahora lo que haremos es que esta ecuación la pasaremos a esta forma, menos f de x. ¿Y cómo lo haremos? Pues muy sencillo. Colocaremos que menos f de x es igual a menos 8x al cubo menos 5. Y claro, sabemos que en este espacio iría el 1, pero en este caso no lo contamos. Es decir, a que no lo colocamos. Ahora, ¿qué significa esto que yo acabo de hacer? Es que se efectuará la propiedad distributiva. Es decir, que este signo cambiará los signos que acompañan a los valores dentro del paréntesis. Entonces nos quedará que menos f de x es igual a menos por menos más. Entonces nos quedaría 8x al cubo y menos por menos más 5. Ahora, cuando ya hemos hecho esto, pasaremos a comprobar si la función que estamos tratando es impar. ¿Y cómo? Pues tendremos en cuenta la condición que nos dice aquí, que f de menos x deberá ser igual a menos f de x. Y aquí, como vemos, la ecuación que representa f de menos x es menos 8x al cubo menos 5. Y en cambio la ecuación que representa al menos f de x es igual a 8x al cubo más 5. Por lo cual, como vemos, aquí los signos son totalmente opuestos a los signos que contiene esta ecuación, lo cual nos indicará que esta función no es impar. Bueno, como ya nos hemos dado cuenta, eh, nuestra función f de x igual a 8x al cubo menos 5 no tiene paridad, es decir, que no es ni par ni impar. Ahora pasaremos a realizar su debida tabulación y su gráfica en el plano cartesiano. Por ello, nos dirigiremos a GeoGebra, una aplicación o una calculadora muy interesante y útil para efectuar operaciones matemáticas de muchas clases. Como podemos ver la pantalla, estamos en la aplicación de GeoGebra. Entonces lo que haremos será primero escribir aquí en esta barra nuestra función. Entonces colocaremos f de x es igual a 8x elevado al cubo menos 5. Bueno, como podemos ver aquí, aparece nuestra gráfica. Pero entonces primero pasaremos a tabular. Entonces lo que haremos será hundir aquí donde dice tabla de valores y colocaremos nuestro valor inicial que será menos 3 y nuestro valor final que será 3. Y el paso pues irá de 1 en 1. Entonces lo hundiremos OK. Y aquí aparecerá nuestra tabulación. Cuando 3 está en X, cuando menos 3 está en X, menos 221 está en Y. Y así sucesivamente con los demás números. Pero entonces, vamos a, vamos a destacar nuestra función, teniendo en cuenta la tabulación. Como podemos ver, aquí está nuestra función que va hasta el infinito, hasta menos infinito,
y hasta por acá arriba a más infinito. Bueno, conocemos que toda esta función representa toda esta gráfica, toda esta línea. Entonces, antes de pasar a ver por qué esta función no tiene paridad, recordemos las condiciones gráficas que debe poseer una función para que ésta sea par o impar. Y así deduciremos por qué esta función no es ni par ni par. Bueno, entonces podemos conocer que, bueno, primero para que una función sea par, conocemos ya que f de x deberá ser igual a f de menos x. Entonces colocaré aquí un ejemplo. Entonces imaginemos que esta es una función y aquí tenemos una función lineal y a la vez una función inyectiva. Entonces, lo que nos dice es que esta porción de la gráfica deberá ser igual a esta otra. Entonces, para guiarnos de una forma más fácil, digamos que esta, como sabemos, estaba apuntando hacia el lado derecho, entonces sería f de x. Y entonces, la porción, para que sea par, deberá ser igual a esta, deberá poseer las mismas dimensiones, pero en sentido negativo, porque sabemos que los números de la izquierda son negativos, entonces será algo así. Entonces, con esto podemos concluir que esta porción deberá ser simétrica junto a esta otra porción de la gráfica con respecto al eje Y. Bueno, ya hemos conocido la condición gráfica para que una función sea par. Entonces, como sabemos que toda esta gráfica representa la función f de x igual a 8x al cubo menos 5, podemos deducir que esta función no es par. ¿Por qué? Bueno, primeramente sabemos que el punto de corte con el eje Y cae aquí en menos 5. Entonces, pero sabemos que la función va desde más infinito a menos infinito. Entonces, eh, lo que nosotros podríamos hacer es trazar hasta el punto de corte del eje Y y cruzar una línea recta, perdón, una parábola como esta, simétrica con respecto a esta. Entonces lo que haríamos sería esto. Nos quedaría algo así. Pero, ¿qué podemos notar? Que nos hizo falta toda esta parte de acá, porque solamente tomamos este punto. Solamente tomamos la línea, esta línea, hasta el punto de corte con el eje Y. Entonces lo que hicimos fue trazar una línea simétrica con respecto a esto. Por lo cual nos da a conocer que no es una función par. Ahora, investigaremos acerca de que si esta función es impar con respecto a su condición. Y la condición que nos dice que, como ya sabemos, sería que f de menos x será igual a menos f de x.
Entonces, explicaremos este tema un poco mejor con un pequeño ejemplo. Entonces, ubicaremos un pequeño plano y mi función será así. Tendrá esta forma. Eh, Quedó un poco mal. Entonces haremos un pequeño gráfico. Aquí está Y, aquí está X. Y nuestra función será esta, tendrá más o menos esta forma. Entonces, para saber si este ejemplo, esta función es impar, sabemos que aquí tenemos una porción de la función. Entonces, lo que haremos es colocar, como lo mismo que hicimos acá en en la función que nosotros estamos tratando, f de x igual a 8x al cubo menos 5. Entonces, lo que haremos será colocar esta misma porción, pero del lado izquierdo. Entonces, nos quedará así. Bueno, nos quedará algo así. Este es el espejo de esta porción. Ahora lo que haremos es invertir esta porción, o mejor dicho, lo que haremos es girar hacia abajo nuestra porción. Y entonces, si nos queda igual eh, a la misma función que tuvimos en un comienzo, eh, nos indicará que es una función impar. Me refiero a la primera función del ejemplo, que vendría siendo esta. Esta fue nuestra primera función en nuestro ejemplo. Entonces lo que haremos será invertir esta porción de esta función. La invertiremos y entonces veremos que nos quedará exactamente nuestra función como nos quedó en un principio, dándonos a conocer que es una función impar. Entonces, así se determina si una función es impar por el método gráfico. Ahora, lo asemejaremos ahora sí a nuestra función principal, la que estamos trabajando, f de x igual a 8x al cubo menos 5. Entonces, borraremos esto aquí. Y nos ubicaremos mejor, teniendo en cuenta que nuestra ordenada en nuestra función es menos 5. Por ello, aquí está nuestro punto de origen, en menos 5. Y muy sencillo, sabemos que esta función no es impar, porque a la hora de voltear esta porción, esta nueva porción de nuestra función, es decir, si dicha porción la volteamos hacia abajo como lo hicimos en el ejemplo, si invertimos esta función, nos quedará algo más o menos aquí, algo más o menos así, qué pena. Entonces sabemos que nuestro punto de corte es menos 5, entonces nos ubicaremos en 5, en 5 positivos sobre el eje Y. Entonces lo que pasará es esto.
Bueno, lo haremos nuevamente. Los ubicaremos en 5 y nos quedará algo más o menos así. Entonces, borramos esto aquí. Entonces, como podemos ver, nuestra función no es ni par ni impar. Entonces, podemos dar como concluido que esta función no tiene paridad. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.